Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te damos gracias, Señor. Gracias por los hermanos y hermanas que el día de hoy nos acompañan en este lugar. Pedimos, Señor, que sea tu presencia bendiciendo sus vidas. Gracias por lo que has hecho conmigo hasta el día de hoy, mi Señor. Por favor, ayúdame a que los hermanos queden claros el día de hoy en este tema, Señor. Y además de todo, que sus corazones queden dispuestos para adorar tu nombre. Sus corazones queden dispuestos para ayunar, para venir a buscarte con poder, con fuerza, con fuego, que realmente quieran venir a buscarte a ti, Señor. Por favor, ayúdame a ayudarlos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. El ayuno ha sido una práctica, hermanos, que se ha practicado desde siempre, ¿verdad? Desde que el ser humano tiene memoria, es algo que se ha practicado. En lugares se ha practicado por obligación, como, no por obligación, sí se puede decir por obligación, en el aspecto de que lo han practicado porque es que no hay que comer. Entonces, como no hay nada que comer, hasta que haya algo que comer, comen. Un ayuno forzado, ¿va? Por fuerza, no hay nada que comer. Pero en la cuestión religiosa, en las religiones, el ayuno se ha practicado siempre. Casi que en todas las religiones el ayuno se practica. No solo la religión cristiana ayuna, el budismo, la religión budista también ayuna y ayunan más que los cristianos. Y ellos casi no practican la cuestión de la oración, sino que ellos practican algo que le dicen meditación trascendental. Entonces, ellos ayunan meditando. Hasta 13 horas lo va a ver usted sentados así con la mano así. Y pasan días enteros meditando ellos ahí en ayuno, ¿verdad? Y algunos de ellos pasan meses así. Meses. O sea, tienen una devoción muy fuerte. Nosotros en el judaísmo y en el cristianismo también ayunamos. Los judíos ayunaban, hermano. Varias razones. Uno no ayuna por gusto, ¿verdad? Uno no ayuna sin propósito, aunque hay ayunos por salud, ¿verdad? Hay gente que ayuna porque es saludable ayunar, hermano. Yo no sé, ya les he contado antes que cuando usted ayuna más de 16 horas, su cuerpo empieza a comerse todas las toxinas dañinas de su cuerpo, ¿va? Es lo primero que se come. Entonces, si usted hace 3 días de ayuno con agua, el cuerpo en esos 3 días estuvo comiéndose todo lo que en su cuerpo sobraba, que está haciéndole daño a su cuerpo. Lo primero que el cuerpo elimina es aquello que puede dañarlo, ¿verdad? 3 días. 5 días dicen que el cuerpo podría regenerarse casi por completo si usted hace 5 días de ayuno. Entonces, es por salud. Hay gente que lo hace por salud, no lo hace por espiritualidad. Nosotros no lo hacemos solo por salud, ¿verdad? Lo hacemos por espiritualidad. Lo mismo los judíos. Lo hacían no solo por salud, lo hacían por espiritualidad. Entonces ellos ayunaban por varias razones. El ayuno es muy poderoso, hermano. Muy poderoso en el aspecto de que no sé por qué razón, Dios lo sabrá. A Dios le interesa que su pueblo como que abandone sus fuerzas, ¿verdad? Físicas y se entregue al ayuno por determinados tiempos. Entonces vamos a ver aquí hoy razones por las cuales ayunar. Los que vinieron al ayuno el jueves sí estuvimos hablando un poco de eso. Pero díganme ustedes, en la Biblia, denme una razón por la cual ayunaban. Una razón. ¿Por qué ayunaban en la Biblia? Porque si no, ¿para qué vamos a ayunar nosotros? ¿Cómo que aguantar hambre es bonito? Pues que aguantar hambre no es que es buena cosa. Por el peligro, dice el hermano, por el peligro era una cosa segura que ayunaban. Cuando había peligro, ¿va? Por cuestiones de peligro. Sí, muy bien. Otra, es que hay varias, ¿vale? Otra razón que ustedes crean que por la cual ayunaban los judíos, y después los vamos a pasar a los cristianos, ¿va? Ahorita los metimos con los israelitas, pero después los metemos con ustedes, ¿va? ¿Por qué ayunaba la gente? Por peligro, sí, hermano. Es una, ya vamos a discutir esa de los peligros. ¿Otra causa? Eso ya es ayunar por arrepentimiento, ¿va? También el ayuno de arrepentimiento era uno de los ayunos más poderosos que tenía Israel, ¿verdad? El ayuno por arrepentimiento, mire, ayuno por peligros, uno de ellos. Ayuno por arrepentimiento era otro de ellos. Y había un ayuno por obediencia. ¿Cuál era el ayuno por obediencia? Era el ayuno que ellos apartaban un día a la semana para ayunar y era el sábado. ¿Cómo ayunaban ese ayuno? Que es el más fácil de todo. Ese ayuno lo ayunaban y lo ayunan todavía. No es que lo ayunaban en aquel tiempo, lo ayunan todavía. A las 5 de la tarde están comiendo a gente y a las 6 de la tarde ya están en ayuno. Ellos empiezan el ayuno no a las 6 de la mañana, lo empiezan a las 6 de la tarde, pero comida. Y empiezan a ayunar hasta las 6 de la tarde del sábado. A las 6 de la tarde del sábado
prenden el fuego de nuevo, la estufa o lo que sea con lo que cocinen, mandan a comprar comida, lo que sea, y entonces entregan su ayuno. Ellos ayunan ayuno de 24 horas, mire, bien bonito. Usted debería practicar ese ayuno también, y yo también. Ayuno de 24 horas, además de que es muy saludable para el cuerpo, espiritualmente también es muy beneficioso, la mente se aclara, hay muchas cosas que son beneficiosas de parte del ayuno para uno, ¿verdad? Pero ese es ayuno por obediencia. O sea, Dios le había dicho ayunen, Dios le había dicho conságrenme el día sábado. Tal vez no le había dicho ayunen, pero le dijo conságrenme. Entonces ellos entendieron que ayunando era la manera de consagrarlo. Entonces al menos apartaban un día a la semana. Ayuno por obediencia. ¿Cuántos días aparta usted, hermano? Dice la hermana que ella no aparta ni uno. Pero cuando usted ayuna doble, hermana, ahorita. Entonces la entendemos. La hermana ayuna doble. El ayuno por obediencia, hermano, es un ayuno que a uno lo mantiene como en comunión con el Señor, ¿va? Porque al menos aparta un día de toda su ajetreada semana para apartarlo solo a el Señor, todo el día. Solo para el Señor. Por eso ayuno de obediencia. Esos ayunos se hacen tranquilos, hermano. Lo mantienen a usted con comunión con Dios. Ahí usted ora, agradece, se canta su par de alabanza, ¿verdad? Lee la palabra del Señor, tiene sus devocionales personales, le presenta al Señor sus cosas ahí. Un ayuno bien bonito, es para venir y entrar en su presencia. Ayuno de obediencia. Nosotros tenemos el jueves ya. ¿Van a venir el jueves, hermano? Levánteme la mano, hermano, los que voy a tener aquí el jueves. Los quiero ver. Sí, me gusta. No veo mucho, hermano. ¿Y qué pasa, hermano? No van a poder darle a mi Señor, aunque sea un día. Oh, hermano, en serio, ni un día me le van a dar a mi Señor ustedes. No, hermano, aparte ese tiempo para el Señor. No esperen los momentos difíciles, hermano. Fíjate que a veces uno espera hasta que ya no puede. Hágalo ahorita, hermano. ¿Para qué va a esperar hasta los momentos difíciles? Esa ahorita, ese ayuno es importante, sí. Entonces el ayuno, nosotros no venimos el sábado, venimos el jueves. Apártelo, hermano, por obediencia, ¿verdad? A Dios y a su pastor. Apártelo. El jueves voy a venir a ayunar con el hermano pastor, ¿verdad? Voy a estar con él ahí. Y si no está él, voy a orar por él ahí. Pero véngase al ayuno. El jueves, ¿verdad? Ahora existe el otro ayuno, que también era de los más importantes en Israel. ¿Cuál era el ayuno? El ayuno de arrepentimiento. ¿Cuándo se hacía ese ayuno de arrepentimiento? Cuando alguien reconocía que había fallado y tenía los juicios de Dios a punto de caerle en sí. Entonces esa gente se metía en ayuno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los juicios de Dios van a venir encima de él. ¿Qué pasó con Nínive? Nínive, Dios le mandó a Jonás y le dijo, anda a decirmele a Nínive que en 40 días, díganmelo ustedes, hermano, en 40 días, imagina que el Señor viniera y le dijera, hermana Crucita, en 40 días su hogar será destruido. Al escuchar esa palabra, la hermana Crucita se le levantan las orejas, hermano. Le levantan y dicen, ¿qué está pasando aquí? Se meten 3 días de ayuno, hermano. ¿Qué hizo el pueblo de Nínive? Se metió en 3 días de ayuno, sin entregar. Era un ayuno masivo y exhaustivo. O sea, ellos ayunaron los niños, ayunaron los perros, las gallinas, los chanchos, metieron a todo el mundo en ayuno porque era un ayuno de arrepentimiento. Y además el ayuno de arrepentimiento, ellos lo hacían tirando de ceniza sobre la cabeza y se rompían la ropa, y se la rasgaban y daban a entender de que estaban humillados en su totalidad, porque cuando uno se arrepiente, Dios demanda humillación. El que se arrepiente, según él va, pero no se humilla, es porque no se ha arrepentido, y el juicio de Dios podría venir en cualquier momento siempre. Entonces, siempre que había como anuncio de juicio, el pueblo ya sabía cuál era la estrategia. ¿Sí? Sabían que a Dios le agradaba que la gente se arrepintiera en ayuno y oración. Mire, David estaba bien campante, hermano. Le quitó la mujer a un general de los del mismo y después lo mandó matar. Y él estaba bien campante, ¿verdad? Allá al año, ya como era más del año, ya había parido la mujer, ¿va? Llega un profeta y le dice, David, fíjate que hay un problemita aquí, mira que allá vino un visitante donde un hombre y él tenía un montón de corderitas y fue y le quitó la corderita. Otro vecino que tenía y que solo tenía una, el pobre vecino, me lo dejó sin nada. Después, para que no viniera a molestar, mandó matar el vecino. ¿Qué hacemos con ese hombre? Hay que matarlo, dijo David, hay que matarlo, pero primero hay que cobrarle 5 veces la corderita que le quitó y hay que matarlo. Y él le dijo, pero vos vos fuiste el que le quitaste la mujer a Urías Eteo, le dice, y lo mandaste matar. ¿Y saben qué hizo ese hombre, hermano? ¿Qué hizo? ¿Cómo se arrepintió David? Dice que empezó a llorar arrepentido y además
ayunó 7 días sin moverse del suelo por el juicio que Dios había establecido sobre su cabeza. ¿Cuál era el juicio? El hijo que nació de tu adulterio morirá. Era un juicio. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, siempre que habían juicios por el pecado, hay que ayunar. Pero hay gente que no se le da cuidado, mi hermano. ¿Va? Usted sabe que siempre entre nosotros puede haber uno que otro que no se le dé cuidado. Ha andado en los peores pecados del mundo, hermano, pero no quiere venir a arrepentirse en ayuno, lloro y lamento. Entonces, ¿cómo vamos a mover la mano de Dios para que tenga misericordia de nosotros? Si nosotros no practicamos la obediencia bíblica en cuanto a lo espiritual como Dios lo demanda. Esta gente, hermano, siempre que sabía que venía juicio, el proceso era arrepentimiento en ayuno. ¿Les ha tocado a ustedes algún día, hermano? Arrepentirse en ayuno. Yo voy a ir, Señor, por favor, perdonad. Porque yo he leído algunos libros de algunos personajes históricos que cuando se arrepintieron, el día que se arrepintieron, estuvieron en ayuno hasta 3-4 días, solo hasta que estaban seguros de que el Señor ya los había perdonado y los había limpiado. Ellos no querían salir de su presencia sin estar seguros que habían sido limpios de su pecado. Así deben ser ustedes, hermano. Así deben ser ustedes. Y yo también. Fallamos, arrepintamos. Pero no solo venir donde el pastor y decir, pastor, reconcílieme. Haga una oración por mí, pastor. Y a uno le hace la oración de reconcilio, ¿verdad? Diga conmigo, Tito, me reconcilio con el Señor, escribe mi nombre de nuevo en el libro de la vida, y uno repitiendo, ¿verdad? Pero no apartan tiempo. O sea, no es un arrepentimiento genuino. Uno tiene que arrepentirse, pero de verdad. Y una de las maneras en las que los judíos demostraban su arrepentimiento era ayuno y oración. Y allí estaban, mire, hasta que sentían que realmente el peso de sus pecados había desaparecido. Eso pasó en Nínive. 3 días, mire, en ayuno y en oración. Ahí. Eso pasó con David, mire, 7 días, mire, hasta que se estableció el juicio de Dios que Dios le había dicho y dijo, bueno, ya Dios hizo el juicio, me levanto. ¿Ah? Porque hay veces que uno puede detener los juicios de Dios sobre la tierra. Posibilidades. Nínive lo detuvo, David no pudo, pero Nínive sí. Entonces hay posibilidades. Y mientras haya posibilidad, dijo David, ¿verdad? Pasaban por él y decían, David, levántate, David, come. Y él no les hacía caso ni se movía. No me molesten, hombre. Estoy ayunando, no me molesten. Y ahí estaba David, mire, en el piso. A los 7 días escucha unos chismosos, ¿verdad? Que andan diciendo, hey, vos, fíjate que ya murió el cipote de Betsabé. Enfermó 7 días y murió. Se levantó él, ¿verdad? Y le preguntaron después cuando se levantó, ¿por qué antes cuando el cipote estaba enfermo no te levantaste ni lo fuiste a ver? Y ahora que el cipote ya murió, si te levantaste de ahí y el niño ya muerto. Y él dijo, porque mientras había vida, había esperanza. O sea, hay que pelear mientras hay vida, mi hermano. Mientras hay vida, ayune. Mientras hay vida, ore. Aparte el tiempo. Mire que yo les hablé del jueves hoy. Aunque sea el jueves aparten tiempo. Tiene tiempo donde uno quiere ayunar y ya no puede. Tienen tiempos donde uno quiere ayunar, ya no puede. O al menos se le hace más difícil, hermano. O ya no hay tiempo. A David se le acabó el tiempo. Se le acabó el tiempo a David. Es cierto que él ayunó 7 días, pero no pudo detener el juicio de Dios. ¿Por qué? Se le había acabado el tiempo, hermano. Ese tipo de cosas se hacen con tiempo. Hay que ayunar con tiempo. Hay que orar con tiempo. Eso es importantísimo que ustedes lo tengan claro. Entonces el ayuno de arrepentimiento, maravilloso, hermano. Pero hay otro ayuno, ¿verdad? Que mencionaron los hermanos aquí. No sé cuál es el otro ayuno que mencionaron ustedes. Después del ayuno de arrepentimiento. Ah, ya es el ayuno por los problemas, ¿verdad? Ayuno por peligros. Ese es otro ayuno también. Es que el ayuno tiene un poder, hermano. ¿Usted quiere ver la mano de Dios? Ayune. Ayune. Un día vino un rey donde el pueblo de Israel, ¿verdad? Creo que eran los sirios. Los sirios eran bien peleones, no recuerdo muy bien. Pero vinieron donde él y empezaron a sitiar la ciudad. Y le dijeron, díganle al rey que nosotros hemos destruido todas las otras naciones y ningún Dios en esa nación pudo con nuestro Dios. Así que no le vayan a creer al rey de ustedes, les dijo él. No le vayan a creer que el Dios de ustedes los puede defender. No le vayan a creer. Miré las palabras de ese rey, ¿va? Y vino el rey, agarró las palabras de él y la carta que había enviado, porque enviaron una carta y se la fueron a dar al profeta Isaías. Y el profeta Isaías, al leer la carta, se fue para el templo y dijo él, metámoslos en ayuno. A ver si es cierto. Y fueron y presentaron la carta delante del Señor, mire hermano. Se la presentaron y oraron y el Señor respondió con una palabra. Y les dijo a ellos, ni se preocupen ustedes, les dijo, déjenme a mí esa gente.
Ustedes ni van a pelear con ellos. Déjenme a mí a esa gente. Qué bonito, hermano, solucionar los problemas con ayuno y oración. Mire, tiene un poder solucionar los problemas con ayuno y oración. Es que usted ni se va a mover. Lo único que usted tiene que hacer es venir a orar y ayunar y Dios se va a encargar. Aunque sean problemas de muerte, aunque sean problemas de peligros inminentes, el ayuno tiene poder. Y no era un ayuno cualquiera. Si a usted le venía un peligro constante, en el mismo momento que le venía el peligro, esa gente no andaba esperando que iban a empezar a ayunar a las 6 de la mañana, no. Si el peligro era ahorita entraba en ayuno. Estoy en ayuno, nadie me moleste ya. ¡Pah! Se tiraban al piso, mire, y a clamar hasta que Dios contestara. Problemas, hay muchos problemas, hermano, en la vida. Muchos problemas, ¿verdad? Pero hay algunos problemas que no los puede solucionar uno. ¿Me entiende? Hay problemas que cuando usted mire un problema que usted no lo puede solucionar con sus propias fuerzas, ¿para qué se mete más en líos? ¿Para qué? Véngase aquí, dígame, hermano pastor, ¿usted cree que me puede ayudar en unos 5 días de ayuno? Y yo, créame que le digo que sí. Es que parece que estamos aquí. Y entonces cuando hay un problema que usted con sus manos no lo puede solucionar, eso entonces usted déjeselo a Dios. Véngase, mire. Dice el Señor, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Es que el cristiano, hermano, es que, no le digo, nosotros vivimos una vida hermosa, hermano. Por eso vivimos en paz. Mientras dependa de ustedes, dice la palabra, vivan en paz con todos. Eso es porque nosotros solucionamos los problemas de manera diferente. Ahora, depende del peligro, ¿va? Entre más fuerte el peligro, más fuerte el ayuno. ¿No? Más fuerte el ayuno, hermano. Estaba enseñando el otro día, bueno, y no era yo, me subí a otra plataforma donde una hermana estaba enseñando y subió una hermana y contó su testimonio. Y ella dijo, yo tenía cáncer, etapa 4, regada en el cuerpo ya. Ya se le había regado por todo el cuerpo, cáncer, etapa 4. O sea, ya solo le quedaba, hermano, ir a colgar los zapatitos y mandar que le hicieran el ataúd. Y dijo ella, y yo sé, dijo, del poder del ayuno. Pero es lo que les digo, hermano, ayunen antes, después es más difícil, hermano. Es más difícil después. Pero aún así, mire que los médicos no le recomendaron que ayunara, ¿verdad? Pero ella sabía que Dios tenía poder. Y dice que empieza a ayunar. Dice que ayunaba día de por medio. Y como cuando uno está bien enfermo, va que no tiene, ahí tiene tiempo de ayunar, porque los trabajos como que pasan a segundo plano, ya los trabajos no importan, ya nada, ya no está ocupado en nada, no, y no está grave, pues en una cama. Tenía tiempo ella, dice, empezó a ayunar, hoy ayunaba, dice, mañana comía. Pasado ayunaba, después comía, ¿verdad? Y dice que se le empezó como a secar aquí toda la cara que parecía serpiente, dice así, de la enfermedad que tenía, ¿va? Y entonces ella se estaba muriendo. Y después dije que dijo ella, pues, y me muero con Cristo. Dijo ella, voy a hacer 40 días. 40, y que se puso y se hizo 40 días. Un cáncer etapa 4 hizo 40 días. Yo, pero ni sano los he hecho, hermano. Esta mujer lo hizo con cáncer etapa 4, 40 días, ¿verdad? De ayuno. Dice, ahí ella enferma, o sea, grave. Porque el tema que estábamos discutiendo era si una persona podía ayunar estando enferma. Y yo mismo le recomendé, le dije, mire, depende de la enfermedad, ¿verdad? Hay enfermedades que tal vez es un poco peligroso que la gente ayune. Y entonces, en lo que estábamos hablando de tema, sube ella y cuenta su testimonio, ¿verdad? Y ella dijo, no, hombre, si yo la enfermedad que tenía era de muerte, ya yo me estaba muriendo. Y yo parece que pasó más de un año ella ayunando así. Un día no, un día sí. Y después, 40 días. Después se va a los médicos, dice, le hicieron una cirugía ahí. No sé qué cirugía le hicieron. Y dice que los médicos estaban asombrados porque el cáncer le había desaparecido en su totalidad. Y ahora, contando el testimonio de ella, tenía 10 años de no tener cáncer. 10 años. Quiere decir, hay problemas, hermano, que son graves, entonces necesitan el mismo poder de fuerza en el espíritu. O sea, si el problema es grave, hay que meterle más presión a eso, hermano. Hermano pastor, aquí vengo, hermano. ¿Qué pasó? Tengo un problema. ¿Qué problema? Es grave mi problema. ¿En serio, hermano? Sí, vamos a hacer 40 días de ayuno. ¿Me va a apoyar, hermano pastor? No se lo aseguro, pero intentémoslo. Qué bonito que venga alguien aquí a proponerme ese tipo de cosas, hermano. Pero ella no le propuso a nadie. Usted sabe que proponerle a alguien 40 días no es de todo. Entonces ella lo hizo ella misma, ¿verdad? Usted sabe, esos ayunos son por problemas graves, dificultades graves, ¿verdad? Problemas como lo hizo el pueblo de Israel, problemas de muerte, como lo hizo
Esther hizo un ayuno también de 3 días, ella y todo el pueblo de Israel, 3 días sin entregar porque el problema era grave. Ellos no tenían un año para solucionar el problema, tenían días, meses para solucionar ese problema, y si no lo solucionaban, los mataban a todos. ¿Qué hicieron? Extremo, mire, 3 días de ayuno todo el mundo, aquí nadie va a comer ni beber hoy, mañana ni pasado, hasta que Dios conteste. Mire, ahí estuvieron, ayuno y oración. Y Dios le respondió, lo salvó, y hasta hay una fiesta ahora que se llama el Yom Kippur, creo que se llama. No recuerdo muy bien, mejor después les digo cómo se llama la fiesta. Pero mire que el día que iba a ser de muerte, Dios lo convirtió en un día de alegría, y ahora ellos lo que hacen es darse regalos en ese día. Ese día, ¿verdad? Cuando los iban a matar a todos y Dios los libró de la muerte, ahora la hermana Kelly le manda comida a la hermana Jenny, ¿va? Y la hermana Jenny le manda un pedacito de pastel a la hermana Delmi, y la hermana Delmi le manda una sopa de pollo a la hermana María, y la hermana María, ¿verdad?, tenía pescado y le mandó a la hermana Sara. Eso es lo que hacen ellos en ese día. Un día que era para eliminarlos a ellos totalmente de la tierra, se metieron en 3 días de ayuno y Dios lo convirtió en un día de alegría. Mire lo que puede hacer el Señor, hermano. Pero si ellos se ponen como en sus propias fuerzas a querer solucionar un problema que no se puede solucionar con fuerza humana, desaparecen de la tierra, hermano. Los hubieran matado, a la mayoría de ellos los hubieran matado, hermano, ¿verdad? Pero mire lo que Dios puede hacer cuando ustedes deciden que quieren pelear las batallas en el Espíritu. Qué poderoso es eso, hermano. Qué poderoso es eso. Ahorita que está hablando del ayuno, quiero hacer una pregunta, hermano, porque hay gente que le tienen más bien miedo al ayuno. Dicen que cuando ayunan, pues más bien el enemigo se levanta, entonces más bien como que le tienen miedo. No, eso es mentira, hermano. Eso es mentira. Eso de que cuando usted ayuna, el enemigo se levanta, eso es mentira, mire. Es que el enemigo siempre se levanta cuando ustedes andan bien. O sea, que ayunen o no ayunen. Si ustedes andan bien, el enemigo se levanta. Eso es segurito, ¿verdad? Porque usted va, digamos, usted es una persona que evangeliza, el enemigo se le va a levantar. Usted es una persona que ora por los enfermos, el enemigo se le va a levantar. Usted es una persona que ayuda al necesitado, el enemigo se le va a levantar. ¿Por qué? Porque usted está haciendo una obra en contra de lo que el enemigo quiere que usted haga. Entonces se va a levantar. Entonces lo que pasa es que cuando ayuna usted recibe poder, y el poder intensifica la obra. Entonces al intensificarse la obra también se intensifica la batalla del enemigo contra usted. Pero ahí es donde usted tiene que ver quién de los dos es más fuerte. Dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Ahí hay una pelea, mire. Llega un momento donde Satanás dice, ya no lo toquen, ¿y para qué vamos a ir a molestar eso? Ya no hay manera de tocarlo, porque llega un momento donde la persona ha sido tan probada que hay cercos alrededor, ¿verdad? Hay cercos como el de Job, y el diablo llega y dice, valdría la pena ir a hacerle un desastre a pero no haya por dónde. Y ahí es que usted ya cercó todo lo que usted tiene, mire. Pues cercó. ¿Cómo se cerca? Se cerca con nuestra manera de vivir, con nuestra justicia, con la manera en la que nos conducimos, ¿verdad? En obediencia al Señor. Eso es lo que levanta el cerco. Mire, yo leí un libro de Rebecca Brown que se llama Él vino a dar libertad a los cautivos. Y en ese libro, Elaine, que es una satanista de alto rango, que se arrepintió con ella, dice que salían del cuerpo ellos de manera astral para ir a atacar a los siervos del Señor, ¿va? Y estaban acostumbrados a destruir iglesias por todo lado. Y destruían a los pastores y a las iglesias. Y ponían contienda. Y ponían, la hermana empezaba a chismear de la hermana, a levantarse contra la hermana. Y dice que armaban unos relajos, metían falsas doctrinas en la iglesia. Y de esa manera, dice, las iglesias terminaban desapareciendo, ¿verdad? Metían pecado en el pastor y así. Y llegaron a una, dice que se unen todos, salen, envían sus demonios y dice que no pasaba nada. Y entonces dice que un día se reúnen todos ellos, salen del cuerpo con sus demonios, van a la casa del pastor, y cuando llegaron dice que había una hilera de ángeles alrededor así. Una hilera de todo el hogar de aquel pastor. Y cuando ellos intentaban entrar, dije que los ángeles brillaban. Y ¡boom! Los hacían para atrás y no podían pasar. Y estaban agarrados así, dice, uno con el otro aquí. Y era el cerco que había. Y fue una de las primeras experiencias que tuvo ella en cuanto al poder que tiene nuestro Dios. Mire, ella creía que Satanás era más poderoso, y de tanto estar intentando, dice que se empezaron a rendir los demás satanistas y empezaron a irse. Y dice que ella se queda y uno de los ángeles se le encienden los ojos, dice así, ¡pah!, como que brillan. Y dice que le dijo, tu Señor te está engañando, el Señor Jesucristo es más poderoso. Y cuando ese ángel le dijo eso, ella se regresó, dice, de nuevo para su casa, y ahí empezó entonces a la batalla por saber quién era más poderoso, ¿va? Y hasta el sol de hoy le sirve al Señor. Entonces, ¿por qué? Porque al principio, todo trabajo al principio cuesta.
Pero después es más fácil. Una vez que la casa de Job estaba bien cercada, la segunda vez, porque la primera vez Dios le quitó el cerco, pero la segunda vez que estaba cercada la casa de Job, porque Job era un hombre íntegro y la integridad es la que usted le da ese cerco. La integridad usted le da ese cerco. Si usted es íntegro, ese cerco ahí está. Y la segunda vez que Dios le dio ese cerco, nunca más Job volvió a padecer de nada. No lo registra la Biblia. Y vivió 140 años más, dice. Nunca más volvió a padecer de nada. ¿Por qué? Pasaron la prueba. Entonces eso es lo que pasa con el ayuno, ¿verdad? Hay personas que le tienen temor porque se intensifica la bendición que Dios tiene para ustedes por medio del ayuno, ¿verdad? Esos son los ayunos cuando usted ora por otro. Cuando ora por otro, ¿verdad? Que se intensifican. Ahora, los ayunos que hemos estado comentando son diferentes. Por ejemplo, un ayuno, si es que usted está grave, ese es algo necesario, ¿verdad? Y usted dice, yo creo que el Señor me puede sanar por medio de esto. Métase en ayuno, hermano. Yo no le voy a decir que no. Puede ser que le diga que no y me pide que le acompañe, pero de que le voy a decir, no ayune usted, no voy a tener problema con que usted ayune, ¿va? Y posiblemente también lo acompañe. Yo no tengo problema con eso. Entonces, ¿qué pasa? El ayuno intensifica como la respuesta de la oración. Lo intensifica. Mire, Daniel, 21 días ayunando por una respuesta. Esther, 3 días. Nínive, 3 días también. Moisés, 40 días. Elías, 40 días. Se intensifica el nivel. ¿Usted quiere intensificar que sus oraciones sean contestadas de manera más rápida? O mira que el problema es tan grave que necesita algo, que necesitan una respuesta de Dios, pero es que era para ayer. Es necesario que ustedes entren en ayuno, y no en un ayuno hasta las 2 de la tarde también. No me vaya a salir con eso, ¿verdad? Es un ayuno que usted se tira hasta que el Señor diga, ahí está. Te creo, te contesto. Pero a veces uno lo que hace es llenarse de preocupaciones, ¿verdad? Uno lo que hace es llenarse de ay. No, hombre. Si es que lo que tiene que hacer es dejar de comer. No preocuparse por los ¿no? Eso es importantísimo, hermano. Sí. ¿Cuántas veces no he visto la mano de Dios yo cuando pasa eso? Recuerdo cuando mi mamá estaba grave, bien grave, mami. Yo pensé que ya estaba como volteando a ver la casita de San Pedro, a ver si le daba entrada arriba. Y ahí miraba bien grave mi mamá, ¿verdad? Varias semanas ella pues con flujo de sangre y no se le contenía ni nada de eso. Y nos fuimos a meter en 3 días de ayuno nosotros, ¿va? Y decía la gente, pero este Carlos y es pan sin sal. La mamá grave y él en otra aldea. Y es que yo me voy a ayunar a otra aldea, ¿va? Sí, hermano, que en parte tienen razón, ¿va? Yo hoy me dio pan sin sal. Así que no me enojo si me lo dicen. Pero a los 3 días, hermano, que estuvimos en ayuno nosotros, mi mamá, 0 dolor en la casa, ¿mira? 0 dolor en la casa. Tenía un dolor terrible que no le quitaba, ¿verdad? 0 dolor en la casa. Y ella después me contó el testimonio de algo un poco turbio que ocurrió ese día, ¿verdad? Que nosotros entregamos los 3 días. Y ni siquiera fui a orar por ella. Iba allá, ni fui a orar por ella. Pero tenía 3 días de ayuno sin comer y sin beber en las costillas, hermano. Porque mire, hay cosas, hermano, que demandan más esfuerzo de lo normal. Y usted tiene que estar dispuesto o dispuesta a pagar el precio o a seguir aguantando. Un día fui a dar una prédica, me acuerdo, al Chelón. Y era de un tema acerca de la bendición, ¿va? De Dios. Y entonces yo les digo a los hermanos, miren, hermanos, yo creo que los cristianos no tienen problemas. No hay problemas entre los cristianos. Lo que existe son cristianos que no quieren pagar el precio. Eso es todo, ¿verdad? Eso es todo, pero no hay problema. Y que no hay cristiano con problemas, hermano. Solo hay cristianos que no quieren pagar el precio. Pero si pagar el precio que tiene que pagar, no tendría usted ningún problema. Ayer anduvimos orando por un muchacho ahí en el Chelón, ¿verdad? Estuvimos orando por un muchacho que tenía problemas, ¿verdad? Y me empezaron a contar algunas cosas ellos ahí, de lo que pasaba. Ustedes que yo hoy bien preguntón, yo todo pregunto. ¿Y usted, y qué le pasa? ¿Y qué siente? ¿Y por qué cree que le pasó esto? ¿Verdad? ¿Y cuántos han venido a orar por usted? No, viera que hemos invitado allá, pero no quieren venir a orar por mí, ¿verdad? Y la gente se siente mal, ¿va? Porque no los apoya. Entonces le digo yo, ya sé cuál es su problema, le digo. Pastor, ¿cuál es? ¿El problema suyo? Le digo. Es que Dios le ha cerrado todas las puertas porque Dios quiere que quien lo haga sea usted. Y por eso no va a venir nadie a orar por él. Es que Dios quiere que lo haga usted. La batalla es suya y de él, que era la mamá y el hijo, ¿va? Así que se me van a reconciliar juntos ya. Ay, hermano. Y los reconciliamos, ¿verdad? Y oramos por ellos. Pero es que literal, hermano, aunque yo a veces lo diga así de manera sonriente, ¿verdad? Pero es que literal. Hay ocasiones donde Dios a usted le va a cerrar todas las puertas, hermano. Todas. Va a ir a buscar allá, nadie lo va a ir a buscar allá, nadie. Que Dios quiere formarlo a usted. Quiere que ayune usted. Quiere que ore usted. ¿Quiere que venga el jueves?
Usted. Sí, eso es. Hay cosas que nadie las va a hacer por usted porque Dios quiere entrenarlo a usted. Mire que en Israel, Josué era un hombre que donde ponía el pie, mi hermano, era de él. Ese tipo donde ponía el pie conquistaba. Pero Dios le dijo, esas ciudades no me las vayas a tocar, le dice. Señor, pero esas ciudades son malvadas, son hechiceras, son malignas. No me vayas a tocar esas ciudades. ¿Pero por qué, Señor? Le dice, es que si tocas esas ciudades, le dice, este pueblo no va a saber lo que es la guerra. Y yo quiero que este pueblo sepa lo que es la guerra. Quiere decir que hay cositas allá afuera que el Señor no las va a quitar nunca. ¿Por qué? Porque es que usted tiene que saber lo que es la guerra, hermano. Y yo también. Usted tiene que saber lo que es la guerra. Y la guerra usted no la va a pelear Josué por el pueblo. No, ellos la tienen que pelear. ¿Ve? Y Dios le dijo, literal le dijo, no vayas a matar a esa gente. Porque es que yo la quiero dejar ahí para enseñarle a esta gente lo que es pelear. A saber a cuánto los tiene el Señor así ahorita enseñándoles ahí lo que es pelear. Hay un último ayuno, ¿verdad? Hay un último ayuno. Que ese ayuno también yo lo podría llamar ayuno por obediencia, ¿verdad? Pero no es un ayuno por obediencia a una ley, como ellos que tenían el Shabbat, era ayuno por obediencia a una ley. Hay otro ayuno que es el ayuno por obediencia porque el Espíritu se lo ha pedido a usted. No sé si ustedes han tenido esa comunión con el Señor, pero hay ocasiones donde usted, el mismo Espíritu le hace sentir, ¿verdad? Y le dice, Abelina, ya días no ayunas, Abelina. Y el Espíritu Santo le susurra al corazón, ¿va? Ya días no ayuna, y ella siente la necesidad de ayunar. Si no ayuna, es rebelde. Es rebelde, es rebelión. Que el Espíritu la está llamando al ayuno, pero no quiere obedecer. Eso es rebeldía. Eso es rebeldía, hermano. Entonces, cada vez que el Espíritu Santo a usted le haga sentir que ya es tiempo de ayunar, ¿qué tiene que hacer usted? ¿Qué tiene que hacer, hermana Kelly? Si el Señor a usted le está haciendo sentir que ya es tiempo de ayunar, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ayunar, ¿verdad? Le ayuden o no le ayuden, hermana Kelly. Porque eso es personal, con usted y el Señor, ¿verdad? Hay que ayunar, hermano. Dice el apóstol Pablo que él andaba en un naufragio, ¿verdad? Y en ese naufragio, en medio de ese naufragio, ayunó 14 días. 14 días, hermano. No, un hermano me estaba contando una historia. A mí, y como yo me gusta investigar. Yo mientras estoy investigando, estoy feliz, hermano. Y estaba hablando con un hermano y me cuenta el testimonio. Bien que una vez, hermano, dice, yo sueño. A los sueños también a veces el Señor le está hablando. Habla por medio de sueños el Señor. Y escucho que miro una mujer que me dice, bueno, ayunarle 7 días vos a tu Dios y yo le voy a ayunar 7 días al mío, a ver quién gana. Era una pelea ya que había ahí, hermano, una lucha. Y él empieza, dice, y ayuna, ¿verdad? Los 7 días, entregando. Ya ve que sin entregar a veces hay gente que no tiene la capacidad. Entregando, ayuna 7 días. A los 7 días, seguro eran sin entregar, hermano, pero como él no se tantió, ¿verdad? Los hizo entregar. Y entonces a los 7 días dije que sueña de nuevo, es que le dije, 2 ayes más. O sea, en vez de estar usted diciendo, ay, cada ay es un ayuno que tiene que hacer. Y que le di una voz, 2 ayes más. Y empieza, ¿verdad? Entonces dije que levantó otro día de ayuno. Obediencia, mire, el Señor demanda obediencia. Demanda obediencia. Yo he perdido cosas por desobediente, hermano. No las pierda usted también. Cuando llevaba esos 2 días, dije que escucha de nuevo la voz en la noche que le dice, 3 ayes más. Ay, papi. Y el pobre hombre ya usted sabe que no tenía ni la barriga que yo tengo ahorita, hermano. No, hombre, ya la tenía aquí, imagínense 9 días y que le digan 3 ayes más. Dios mío, eran 12 ya. Cuando llega el día número 2, escucha 2 ayes más. Y así se lo llevó la voz, dice, hasta que llegó a los 21 días. Dice, cuando llegó a los 21 días volvió a tener el sueño, dice él. Pero en el sueño él ya había vencido. Dice. Ya entendió de que Dios ya había hecho la obra. Mire, tranquilo, tranquilo. Dejó de ayunar, tranquilo, feliz de la vida, ¿verdad? Pasaba saludando a la persona con la cual soñó, bien tranquilo, feliz, aunque él sabía que había una batalla espiritual, pero tranquilo, feliz, bendiciendo a la gente, ¿verdad? A los 2 años murió, fíjese la persona, ¿verdad? Y murió de tal manera que hasta la casa donde ella vivía quedó asolada, por muchos años quedó asolada cada casa que nadie vivía ahí, fíjese, hermano. Mire, la batalla espiritual se volvió real, fíjese. Se volvió real. Entonces hay ocasiones donde el Espíritu los va a dirigir a ustedes. Y ustedes tienen que ser obedientes para no caer. Porque a veces el Señor no le está pidiendo las cosas por gusto. Es que algo viene que le quiere dar o algo viene que le quiere afectar. Entonces si el Señor le pide ayuno, abandone el pollo, hermano. No va a poder abandonar esa gran tazota de café que se bebe en la mañana. Yo digo que puede. Ese pescado en el almuerzo, álcelo, hermano. Álcelo para otro día, ¿verdad?
porque el Señor demanda obediencia. Yo tenía una virtud antes, de parte del Señor. Yo soñaba a quién tenía que ir a hablarle la palabra. Y siempre soñaba yo, soñaba, y dije yo, hoy le tengo que ir a hablar a tal persona. Salía yo, ¿verdad? Campante, y le predicaba el evangelio, ¿verdad? No se arrepentían, hermano, pero a mí me daba igual. Dios me mandó. Y soñaba, y le predicaba el evangelio. Un día soñé, hermano, la última vez que soñé. Yo no soy mucho de andar soñando. Usted sabe que yo no soy de sueño, hermano. Es raro que sueñe. Pero un día soñé que me mostraba un hombre entorpecente y un homosexual. Me lo mostraba el Señor en sueños, ¿verdad? Y yo sabía que tenía que ir a hablar el evangelio. Y no fui, hermano. Bueno, todavía no he ido, tengo que ir, ¿verdad? Esto hace como 10 años ya. Mire la rebeldía, hermano. Mire por eso le digo, no pierda lo que Dios le da, hombre. Por desobediente igual a mí. Hasta el sol de hoy, hermano, nunca más he vuelto a soñar así. Nunca más. El Espíritu Santo es celoso, hermano. Es celoso. Y Él a ustedes los anhela celosamente, ¿verdad? Entonces, si el Señor a usted le pide algo, obedezca, hombre, antes de que le pegue un vaso. Obedezca, que el Señor es por amor que se lo pide, porque no quiere que a usted le vaya mal, hermano. Hay cosas, muchas de las cosas que pasamos nosotros se podrían evitar solo porque ustedes decidieran obedecer en cuanto al ayuno y la oración. Muchas cosas, hermano. Hay proyectos que están parados, hermano. Falta de ayuno y oración, porque hay oposición de parte del enemigo, ¿verdad? Hay enfermedades que nunca van a desaparecer, porque tienen un contexto espiritual esas enfermedades. Y si no se vencen desde el punto de vista espiritual, no van a desaparecer. Hay maldiciones que están sobre los hogares en ocasiones, que si no es con ayuno y oración, no se van a poder romper. Eso necesita cada quien romperlo de manera personal. ¿Por qué? Porque la Biblia, yo puedo ir a orar, y el Señor puede hacer una obra, sin problema. Pero dice la Biblia que el Espíritu camina llave por lugares secos. Hermano Axel, no ande por lugares secos, hermano Axel. Entonces, el Espíritu camina por lugares secos, dice. ¿Qué son esos lugares secos? Es lugares en donde no encuentra un cuerpo donde reposar. Y lo sacamos de aquí, lo sacamos de un hogar. Y va a visitar el hogar de la hermana María. Y no hay a dónde meterse. Va a visitar el hogar de la hermana Dulce, no hay a dónde meterse. Va a visitar el de la hermana Belina y no hay a dónde meterse, hombre. Pero lo fueron a sacar a la casa mía, ¿verdad? Digamos que ya está terminada. Ahorita está a media, pero digamos que ya está terminada. Ustedes lo fueron a sacar a la casa mía. ¿Y sabe lo que hace ese bandido cuando no hay a dónde reposar? ¿Qué hace? Busca la casa de donde ya salís, hombre. Y como a mí me gusta tener aseadito y limpito, entonces dice que llega y encuentra la casa, dice, bien adornadita, dice, y limpia, pero la encuentra vacía. Y como la encuentra vacía, dice que él no entra de un solo, se va, dice, y busca otros amigos que tiene por allá y vuelve a entrar, y el estado de aquella persona es peor que el primero. Allí es donde le digo, hay batallas que la gente tiene que aprender a pelearlas sola. Y el ayuno y la oración es el arma que ustedes necesitan para vencer muchas de las cosas que les oprimen. ¿Quieren estar libres de opresión? Necesitan ayunar y necesitan orar. Obviamente hay otras cosas que hay que hacer. Yo no digo que no. Pero como el tema de hoy es el ayuno y la oración, es importante que ustedes sepan la importancia que tiene en la vida del cristiano. Es súper importante. El mismo Señor dijo, cuando yo me vaya, ustedes ayunarán. Y no era por gusto, es que Él sabe el contexto que hay. Los apóstoles ayunaron, los discípulos de los apóstoles ayunaron. Antes de los apóstoles, el apóstol Juan y sus discípulos ayunaban. Jesucristo ayunaba. Y yo, Carlos Murillo, me voy a dar el lujo de solo comer todos los días arroz y frijoles hasta por demás. Y tortillas también, porque sin tortillas no hay llena bien uno. Pero aunque comamos, cuando hay que comer, porque la Biblia dice que hay que comer y es bien rico comer y no tengo problemas con que usted coma y yo coma y que todos comamos, no tengo problemas con eso, pero hay que apartar el tiempo cuando Dios nos demanda. Y el jueves, Dios lo demanda. Lo hemos puesto todos los líderes, mire, el jueves, apártelo para el Señor, aunque sea un día, para que cuando venga la dificultad usted esté preparado, bien preparado. A veces cuando el juicio ya llegó, es bien difícil. A veces cuando el problema ya llegó, es bien difícil, hermano. Es mejor prepararnos antes, ¿verdad? Antes. Póngase en pie para que oremos. No sé, quizá algunos necesitemos ayuno de arrepentimiento. Quizá otros necesitemos ayunos por problemas, hermano. Usted sabe que siempre hay problemas. A veces problemas muy duros, difíciles. Otros puede ser que simplemente necesiten ayunar porque el Espíritu Santo ya se los está pidiendo. Es necesario. El Espíritu Santo está pidiéndoles.
que ayunen, porque quiere darles algo o porque quiere protegerlos de algo. Así que sin importar cuál sea la situación, o simplemente venimos a ayunar porque queremos comunión con Él, sin importar cuál sea la situación, nosotros debemos encomendarnos a su presencia y que sea su presencia la que nos ayude y nos bendiga. Sí, mi Señor, nos encomendamos delante de ti, Padre mío. Venimos ante ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, sabiendo que tú